Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y llevo 6 años compartiendo mis opiniones aquí en el mundo del podcasting. Quiero saludar especialmente a Edgar Arroyo, el compositor, al maestro de la canción que nos hizo la intro, la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, que nos hizo el diseño, la imagen del Cuadrante Alfa. Un saludo especial también a todas las personas que nos acompañan y nos siguen en @cuadrantealfa en Twitter, como también en el grupo oficial en Telegram. Toda la información, todos los enlaces están en la descripción de este episodio podcast. El Cuadrante Alfa es un podcast de opinión que se emite los lunes, miércoles y viernes en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, iVoox, Deezer y muchas plataformas más. Ahí nos pueden escuchar. Por favor, síganos, compártanos, ayúdenos a crecer para llegarle a muchas más personas y también para que en las diferentes aplicaciones en donde nos escuchan nos podamos posicionar y hacer que muchas más personas nos puedan escuchar. Así que contamos con que ustedes nos sigan, nos compartan y también que nos dejen sus comentarios, sus opiniones sobre lo que hacemos en cada uno de estos episodios podcast. Ya pronto verán cosas nuevas, ya pronto podrán saber algo en lo que se está trabajando. Por lo pronto, un saludo especial a don Iván Dacho, quien nos está dando todo el soporte al respecto. Se conoció la entrevista que Francia Márquez dio, ella de muy buena intención hay que decirlo, a Vicky Dávila en Semana. Pero si bien se pudiera estar hablando de otros temas, de lo que ella tocó, del tema de las amenazas, del tema de los atentados frustrados, la entrevista y lo que se habla de la entrevista se centró con un tema que ya había sido conocido antes y fue de la cuestión del helicóptero. Francia Márquez utiliza un helicóptero por parte de la Fuerza Aérea o del Ejército, de las fuerzas militares, de la fuerza pública, para trasladarse en diferentes puntos e incluso para ir a una casa de descanso que tiene en el Valle del Cauca. Una casa de descanso en un sitio exclusivo, por decirlo así. Bueno, resulta que eso ha servido para que la oposición centre su polémica, centre su discusión, hagan cálculos de lo que cuesta utilizar el helicóptero, de lo que implica que alguien como Francia Márquez viva en un sector exclusivo, de cuánto paga ella de arriendo. Primero se hablaba que ella era propietaria, luego ella especificó que está pagando un arriendo. Entonces, no, mejor dicho, la oposición ha hecho todo un escándalo al respecto. Y se le ha salido a criticar. A lo cual, pues en la entrevista con Vicky Dávila, ella lo dijo. Lo que pasa es que a mí me han hecho atentados, a mí el Estado me tiene que cuidar y de malas al que no le guste. Me tienen que cuidar. Y sí, en este caso Francia Márquez tiene toda la razón. Y vamos a hablar al respecto. ¿Por qué? Porque es una obligación del Estado cuidarla a ella. Claro que sí. Resulta que ella es la vicepresidente del país. De pronto es lo que se equivoca Francia Márquez en decir que lo de ella es el segundo cargo más importante. No. Ella no está ocupando un cargo como tal porque la vicepresidencia no es un cargo. Sencillamente es una función, es un nombramiento a nivel constitucional que ella entra a ocupar por ser la vicepresidenta en este caso del país. La vicepresidencia no hace parte del gobierno nacional. La vicepresidencia hace parte del Estado y está dentro de la rama ejecutiva, pero la función de la vicepresidencia es sencillamente sustituir al presidente en las faltas temporales o absolutas.
El artículo 194 de la Constitución nos habla en una primera medida sobre esas faltas del presidente. Son faltas absolutas del presidente de la República: su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados estos dos últimos por el Senado. Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo precedente, y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado previa admisión pública de la acusación en caso previsto del numeral primero del artículo 175. Entonces aquí nos dice cuáles son las faltas del presidente. Pues resulta que las funciones de la vicepresidencia es entrar a suplir al presidente en esas faltas temporales o absolutas. El artículo 202 de la Constitución nos habla al respecto. El vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el presidente de la República. Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser cada fórmula quienes la integraron en la primera. El vicepresidente tendrá el mismo periodo del presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. Ahí está claro. Continuemos. En las faltas temporales del presidente de la República bastará con que el vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad para que pueda ejercer cuantas veces fuera necesario. En caso de falta absoluta al presidente de la República, el vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del periodo. El presidente de la República, ojo a esto, podrá confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El vicepresidente no podrá asumir funciones de ministro delegatario. Ahí está. Esto nos dice la Constitución. La vicepresidencia es algo que se asume por votación, porque hizo parte de la fórmula con el presidente. Ganaron las elecciones. El presidente se posesiona inicialmente ante el Congreso de la República, o lo puede hacer ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, o ante un conductor y dos señoras del servicio, si en dado caso no se pueden hacer las dos anteriores. Se posesiona y acto seguido posesiona, en este caso, a la vicepresidente. Si ustedes recuerdan el acto de posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto del año pasado, fue así. Roy Barreras, presidente del Congreso, posesionó a Petro. Petro pidió la espada de Bolívar y entró a posesionar a Francia Márquez como su vicepresidente. Entonces la vice, que hoy es Francia Márquez, está ejerciendo una función constitucional. ¿Cuál es esa función constitucional? Esperar durante estos 4 años de mandato si llegase a ocurrir una falta temporal o absoluta por parte de Petro como presidente para entrar a suplir. Esa es la labor de la vicepresidenta. Esa es la función. ¿Qué nos quiere decir esto? Para entender que el Estado colombiano, así como cuida y debe cuidar al presidente que es Petro, también tiene que cuidar en las mismas condiciones a Francia Márquez como vicepresidente del país. Ella, al ser la vice, tiene que recibir el mismo cuidado por parte de la fuerza pública, que es el mismo cuidado que recibe Petro, el Pepe, como presidente del país. Entonces, venir a utilizar el argumento por parte de los defensores de Francia Márquez, por parte de los defensores del gobierno, es que cuando Duque mandó el avión a Panaca con sus hijos y su esposa, entonces el uribismo no decía nada. Es que cuando los hijos de Santos montaron... No, ojo. Esa no es una defensa correcta de la situación de Francia Márquez y el helicóptero. ¿Por qué? Porque ni la esposa de Duque en ese entonces, ni los hijos de Duque en ese entonces, ni los hijos de Santos en ese entonces, fueron elegidos para ser vicepresidentes del país. Ellos hacían parte de lo que hoy se conoce como la familia presidencial, que reciben otro trato distinto. Obviamente hay que cuidarlos, obviamente la fuerza pública tiene que velar por la seguridad de la familia presidencial, pero
por decirlo así, esos privilegios no son lo mismo. Hay un privilegio un poquito más grande, un poquito más importante a la hora de trasladar al presidente, y en este caso a la vice, a Francia Márquez. Entonces venir a sacar el argumento de los hijos de Duque, la esposa de Duque o los hijos de Santos y otros casos más de antaño no son válidos, porque estamos hablando de la vicepresidencia. Yo entiendo que quieran defender a Francia Márquez, pero no lo están haciendo con el argumento debido. Hay que recordarle ahora a la gente de la oposición que Francia Márquez no es una ciudadana cualquiera, no es alguien del común, es la vicepresidente del país. Se ganó junto a Petro ese derecho al ganar las elecciones el 19 de junio del año pasado. Se posesionó en esa labor el 7 de agosto del año pasado. ¿Es obligación del Estado cuidarla? Sí. Y lo dijo ella, sí. Y si hay una irregularidad, pues solo será por parte de un juez de la República que revise este caso. Lo dijo Francia Márquez. Francia Márquez es colega, ella es abogada y entiende muy bien cómo es el funcionamiento del Estado. En este caso, las labores y los derechos que le atañen a ella como la vice del país. Entonces, entrar a defender a Francia Márquez, equiparando lo de ella con los hijos de Santos o de Duque, o que la oposición venga a jalarse los pelos diciendo que es un detrimento del Estado que un helicóptero la lleve a ella, pues son argumentos errados por parte de la oposición que la ataca y por parte de los defensores de ella. Hay que separar esas cosas. Hay que entender que ella como vicepresidenta tiene derecho a que la fuerza pública la cuide en el mismo rango, en el mismo grado como la fuerza pública cuida al presidente. ¿Por qué? Porque sería gravísimo que algo le pase a ella, como también sería gravísimo que algo le pase al presidente, como a cualquier otro. Hablemos, en el gobierno pasado hubiera sido grave que le hubiera pasado algo a Duque porque hubiéramos tenido de presidenta a Marta Lucía Ramírez. O de ahí para atrás con los vices que tuvo Santos. Santos tuvo 3 vicepresidentes: Angelino, Vargas Lleras y el general Naranjo. Uribe tuvo a Pacho Santos. ¿Hubieran imaginado Pacho Santos de presidente? Ahí recuerdo yo una clase de Derecho Constitucional Colombiano en la universidad, en donde nos decía el profesor que le admiraba mucho la inteligencia de Uribe en el sentido de nombrar a alguien como Pacho Santos como su vicepresidente. ¿Por qué? Porque las FARC y demás grupos que querían atentar contra Uribe sabían que no lo iban a hacer porque era peor tener después a Santos como presidente. Y razón no le faltaba. Preocupante hubiera sido la situación del país con un Pacho Santos con funciones plenas como presidente de la República. Recuerdo yo otra anécdota, y es que en el gobierno Uribe, esta anécdota algunos ya me la han escuchado antes, en el gobierno Uribe, antes del avión actual presidencial había otro que era un modelo mucho más viejito, y ese modelo, por temas de contaminación, por temas de ruido y otras cosas más, no podía incluso aterrizar en ciertos aeropuertos, y le tocaba al presidente de la República, que en ese entonces era Uribe, trasladarse, volar a esos países, más que todo a los de Estados Unidos o los de Europa, en un vuelo comercial. Entonces muchas veces Uribe llegaba como presidente de la República en un vuelo comercial. Entonces, ¿qué tocó hacer? Pues que el Estado colombiano hiciera todo el procedimiento a petición del presidente de comprar un nuevo avión presidencial. Se lo compraron, creo que a un jeque árabe, el cual el avión presidencial actual, si mal no recuerdo, tiene rastreo satelital, tiene autonomía de vuelo, tiene un pequeño cuarto para el presidente, una sala de prensa pechiquitica como para acompañar a los periodistas, dar declaraciones, mejor dicho, cuenta con una tecnología buena, no tan buena como la de otros aviones presidenciales, pero tampoco es tan mala. O sea, es un avión que está dentro de un estándar correspondiente al estatus que es Colombia hoy en el mundo internacional. En su momento criticaron esa compra. La oposición salió a criticar esa compra. Ay, ¿que por qué van a comprar? Era una compra necesaria. Yo en su momento lo apoyé, es normal. Es el presidente de la República, independiente que sea Uribe. Uribe se va al poder y llegará otro y otro y otro, y ese avión lo seguirán usando esos presidentes. Ese avión no quedará a nombre de Uribe y será solo de Uribe, no. Así los uribistas digan que Uribe es el presidente eterno, no. Es el jefe de Estado.
y no quedaba bien visto que el jefe de Estado llegara a otro país en un vuelo comercial, por ejemplo. Y resulta que en ese avión presidencial viejo casi se les cae una vez que Uribe fue a atender un tema importante en San Andrés, y resulta que en ese avión estaban montados Uribe, presidente, Pacho Santos, vicepresidente, craso error, y los ministros del Interior, ministro de Defensa, de Hacienda, estaba gran parte del gabinete ministerial. Habían generales de la República ahí en ese avión, o sea, hay una alta comitiva montándose en ese avión. Ese avión tuvo un desperfecto en pleno vuelo y tuvieron que aterrizarlo de emergencia. Y eso no sirvió para esa clase de derecho constitucional para entender qué carajos hubiera pasado y qué crisis de Estado hubiéramos tenido si ese avión se hubiera caído y hubieran muerto todos. Hubiera quedado el país en manos de Luis Alfredo Ramos, que para esa época era el presidente del Congreso, y ustedes saben qué ha pasado y cuáles son los vínculos de Luis Alfredo Ramos. Estaba revisando aquí en prensa, les voy a compartir el enlace de la noticia. Esto fue titulado por el diario El Tiempo, el 29 de mayo de 2003. El avión presidencial sufrió anoche una falla técnica cuando volaba entre la isla de San Andrés y Bogotá, que obligó al jefe de Estado, Álvaro Uribe, y su comitiva a regresar al archipiélago. Según la Casa de Nariño, una alarma que sonó cuando el Fokker 001 de la Fuerza Aérea Colombiana FAC acaba de despegar del aeropuerto de San Andrés rumbo a Bogotá obligó a la aeronave a regresar. En el avión viajaban el presidente Uribe Vélez, la ministra de Defensa, Osa Marta Lucía, la cúpula militar, personal de la Casa Militar y de las Secretarías de Seguridad y Prensa, en total 22 personas. Si ese avión se hubiera caído, hubiéramos entrado en una crisis institucional gigantesca. Toda la cabecera fuerte de la rama ejecutiva se hubiera aniquilado, acabado, y hubiéramos quedado en manos transitorias de Luis Alfredo Ramos, que no le hubiera quedado de otra que decretar nuevas elecciones, lo cual tampoco pueden ser rápido, porque sencillamente Uribe hubiera muerto, Pacho Santos, su vicepresidente, hubiera muerto, los ministros hubieran muerto. ¿Quién hubiera entrado a ejercer funciones presidenciales? Pues el presidente del Congreso. Un presidente del Congreso pues tampoco puede ser presidente de un país y ser presidente legislativo a la vez. O sea, hubiera sido el acabose. Eso yo recuerdo que en esa clase de Derecho Constitucional lo escuchamos, lo analizamos y entendimos cuál es la función importante del vicepresidente, que por eso es que se nombra, se elige democráticamente, y su función esencial es esperar. Y en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, y si ustedes miran en las películas, son muy pocas las veces en donde el vicepresidente está en el mismo lugar, en el mismo espacio que el presidente de Estados Unidos. En este caso, Kamala Harris siempre va a estar en un lugar distinto que Biden. Kamala Harris se mueve, se transporta en un transporte completamente diferente que el del presidente. Y siempre va a haber un general de Estados Unidos, militar, acompañando a Kamala Harris y está pendiente de la orden en dado caso que el presidente de Estados Unidos cayó, posesionamos de una vez a la vicepresidenta, entonces en este caso Kamala Harris. Lo mismo pasa en Colombia. Es por eso que a Francia Márquez la tienen que cuidar. Es obligación del Estado por estos años cuidarla con un valor más alto de lo que tienen que cuidar al resto de los colombianos. Y por eso ella dice, yo me tengo que mover en helicóptero. Hubo un atentado que fue frustrado. Y por temas de seguridad no se puede mover por tierra en algunas zonas del país. Tiene que ser sí o sí por helicóptero. Esa es la razón. Así es. Así es. No hay otra. En este caso, Francia Márquez tiene toda la razón. Ahora bien, que a algunas personas no les haya gustado cómo ella habló, bueno, eso es discutible y eso va en cada quien. Yo no me voy a poner aquí a decir, no, es que tú tienes que entender el tono. No, a mí no me molestó. ¿Ella dijo lo que dijo? Sí. Y entiendo también que va a haber gente que no le guste y que salga a criticarla. Sí. Pero que tiene la razón ella, la tiene toda. La Constitución la respalda. En la estructura básica del Estado está que el vicepresidente está para reemplazar al presidente en faltas temporales y absolutas. Por lo tanto, tiene que asumir por parte del Estado el control y el cuidado de ese vicepresidente, de esa persona que está ostentando esa labor.
esa designación constitucional. Ya, sencillo, zanjado el tema. Aprovecho para mandarle un saludo a Nadine Comics, quien sacó una caricatura muy curiosa, a mí me gustó, pero que lastimosamente ha recibido señalamientos de ser racista, de ser misógino, un poco más de cosas. Ustedes saben cómo es Twitter, ustedes saben cuál es la susceptibilidad de cristal de los tuiteros. Es una caricatura donde sale Francia Márquez retratada como una niña abrazando un helicóptero y en donde Nadine Comics pone helicóptero como lo dijo ella en la entrevista. Es la forma de hablar y Nadine Comics, que es un caricaturista, la retrató así, con su forma de hablar y todo. Que racista, que machista, que misógino, se me hace una exageración. Toda la vida, todo el tiempo, y no vengan a decir que eso es malo, se ha retratado, se ha caricaturizado los acentos, la forma de ser, la apariencia de las personas. Entonces, que alguien imite la forma de hablar de otra, pues entonces deberían meter presos, según los tuiteros, deberían cancelar y prohibir y lapidar a los de La Luciérnaga, a los de Vox Populi, a los de Sábados Felices y a todos los imitadores que hayan, porque sencillamente eso no se puede hacer. No, ojo, a la vice la podemos y debemos criticar cuando sea concerniente. En este caso no, porque en este caso ella tiene toda la razón. Pero ella, como funcionaria pública que se hizo elegir con el voto popular, es susceptible de ser criticada, es susceptible de ser vigilada por parte de nosotros los ciudadanos. El que Francia Márquez sea Francia Márquez, con todo lo que ella es en su forma de ser, no la hace infalible. No. Ella llegó a ese cargo, a ese puesto, a esa dignidad que es la vicepresidencia. Cargo no, dignidad es la palabra. Llegó por la votación. Y merece ser escrutada por nosotros. Merece ser cuestionada. Y merece también ser reconocida en las cosas en las que haga bien o en donde tiene toda la razón, como en el caso del helicóptero. No vengan entonces a venir a decir que es que a ella no hay que criticarla, que es que a ella no hay que hacerle nada porque ella no puede hacer nada malo y entonces todo lo que ella hace es bueno. No, aquí no hay una monarquía, eso entonces váyanse a España. Que allá por Constitución española el rey de España es una persona buena y no puede hacer nada malo y por ende no puede ser juzgado. Y por eso el rey de España está por encima del ordenamiento jurídico español. Ojo con eso. Que a Francia Márquez, vuelvo y digo, se le puede y se le debe criticar cuando se considere necesario y cuando haya razón a esa crítica. Otra cosa es que se aproveche la coyuntura para lanzar señalamientos que sí son racistas, clasistas, machistas, que vayan en contra de la dignidad de ella como mujer, como persona. Ese tipo de señalamientos no son críticas, ese tipo de señalamientos son declaraciones injuriosas y calumniosas. Referirse a ella de forma despectiva en razón de su color de piel, de su condición de mujer, de su condición de lideresa, es ir en contra de la dignidad de ella como persona. Y esas cosas no se pueden permitir, no se pueden tolerar. Pero de aquí a que se le critique por el tema del helicóptero, pues está normal. O sea, es normal que cualquier ciudadano venga y se preocupe y diga, ¿cómo así que Francia Márquez está utilizando un helicóptero y María Fernanda Cabal me está diciendo que utilizar ese helicóptero nos vale tanta plata? Entonces cuando se le explica a esa persona, sí, pero lo que pasa es que ella es una vicepresidente. Y así como se cuida el presidente y se traslada el presidente en helicóptero, pues a ella también. Y así ha pasado con otros vicepresidentes de antaño. Ay, pero es que ellos son el cambio, sí, pero el cambio es con otras cosas, no con la forma en cómo se cuida al presidente y en este caso a la vicepresidente. Ahí está, esa es la forma de zanjar esta discusión. Pero la persona que sí viene a agredirla a ella en su dignidad, pues no, lo mismo que con otras personas, lo mismo que con otros mandatarios, con otros líderes.
uno debe criticar son los hechos, uno debe criticar las formas de cómo hacen las cosas, no a la persona en su dignidad, en su honra. Y para mí la caricatura que hizo Naim fue un retrato de lo que está hoy en boca. Es el tema de Francia Márquez con su helicóptero. Ya. Otros están sacando memes, otros están sacando comentarios. Matador también hizo lo propio, otros caricaturistas han hecho lo propio. Ya, no pasa nada. Francia Márquez no va a dejar de ser quien es ella por una caricatura como la de Naim, como la de Matador y como la de otros, ¿no? Entonces venir a decir que es machista, racista, porque la dibujó, la retrató y escribió la forma en como ella hizo helicóptero, pues no. Machistas, racistas, clasistas, son las críticas que han venido del otro lado. Que es que Francia Márquez se cree la dueña del país, que es que esta negra, yo no sé qué otras cosas más y un poco más de vainas. No, esas cosas sí no se pueden permitir. Pero una caricatura. Hasta divertida. Hasta ahorita le quedó a nadie. No. Desde aquí le mando un saludo a Naim Comics. Y espero que siga sacando muy buenas caricaturas, como es habitual en él. Ya para finalizar, quiero comentar una situación que surgió por parte de la prensa, la silla vacía en este caso, la Flip y el Pepe. Lo he dicho en Twitter, lo he dicho en anteriores oportunidades, incluso en un programa aquí en el Cuadrante Alfa, en donde hablé del derecho absoluto que alega la Flip, que es lo que a ellos les incurre con el tema de la libertad de prensa, lo cual no es así. La libertad de prensa es un derecho, sí, que existe a nivel constitucional, sí, pero ese derecho no es absoluto. Tiene sus condiciones. No todos los derechos son absolutos. Y la libertad de prensa también incurre a que esas personas que deciden ser prensa, que deciden fundar medios de comunicación, tienen que garantizarnos a nosotros los ciudadanos, que somos los que los consumimos, que nos den una información veraz e imparcial. La misma Constitución establece que ellos tienen una función social y que también hay derecho a la rectificación. ¿La prensa se puede criticar? Claro que sí. Y si la prensa incurre en excesos, pues tienen que ofrecer las rectificaciones correspondientes y son susceptibles a la crítica, ni más faltaba. Entonces sale la silla vacía en un afán de sacar un organigrama, por decirlo así, de toda la familia de Petro, de lo que es hoy la familia presidencial, para hablar del tema de Nicolás. Ya lo hemos tocado en varias oportunidades aquí en este espacio. Entonces sale Petro molesto porque en ese organigrama aparece la figura, la imagen de una de las hijas de él que es menor de edad. Entonces Petro dice pues que es muy canalla que estén usando la imagen de ella para dar una noticia sobre el entorno familiar de Petro enfocado al escándalo de Nicolás Petro. Escándalo que tiene que ser investigado y escándalo en donde hasta el día de hoy Nicolás Petro sigue cobijado bajo la presunción de inocencia y en caso que le inicien los procesos correspondientes, que hasta el momento no se sabe qué ha pasado con la fiscalía en ese caso, pues le cobija también el debido proceso. Es que las palabras de presunción de inocencia y debido proceso a ciertos sectores como que no les gusta, pero son derechos constitucionales, como también lo es un derecho constitucional a la libertad de prensa, con sus responsabilidades y con la exigencia que la información que den sea veraz e imparcial. Y es que resulta que ni la prensa puede estar por encima de los derechos de los menores. Entonces Petro, como padre, viene a decir, están usando la imagen de una hija de él, sin autorización por parte de él, por parte de la mamá, y eso está protegido por el Código de Infancia y Adolescencia, y para eso el Bienestar Familiar, que es el encargado de todos estos temas, ha especificado muchas veces que no se pueden utilizar la imagen de menores sin la debida autorización expresa, firmada por el papá o por la mamá, o por los tutores en dado caso. La excusa que da la silla vacía es que la imagen de Petro la compartieron por los canales de WhatsApp de la jefatura de prensa de presidencia.
Resulta que eso no puede ser tomado como una autorización, no se puede asumir. Imágenes hay y están sueltas, pero eso no quiere decir que esas imágenes y todas estas imágenes están autorizadas plenamente. Resulta que esa autorización se tiene que dar de forma expresa, firmado en un documento. Carolina Vázquez, @papelito bipolar Caroleta, ella que es nuestra guionista aquí de cabecera, me lo contaba. Muchas veces ella trabajando en producciones, en documentales que a veces requieren utilizar la imagen de un menor de edad, dicha autorización hay que llenar un formulario suficiente y tiene que estar autorizado por el papá y por la mamá. No pueden hacer un uso ligero de esa imagen porque si no eso incurre un problema primero para la productora y segundo para los realizadores y el canal o el medio de comunicación que lo está difundiendo. Eso es un problema grandísimo. Entonces, en este caso, pues Petro tiene toda la razón en reclamar que a él no le pidieron autorización y por qué lo están usando. Ay, pero es que Petro salió con la hija de él, pero es él. Él como papá puede hacerlo, así como usted como papá, como mamá, puede salir con su hijo en redes sociales, puede salir con su hijo en un video en YouTube, lo puede hacer, sí, si usted quiere, sí. Pero eso no quiere decir que porque usted lo hizo, llegue otra persona a utilizar la imagen de ese menor para lo que sea. No, eso no se puede hacer. Y resulta que por mandato constitucional, si a alguno no les guste, los derechos de los menores prevalecen sobre los de los demás. Resulta que en Colombia todos somos iguales ante la ley. Tanto mujeres como hombres somos iguales, todas las personas somos iguales ante la ley. Pero los menores de edad gozarán de una protección especial superior a la que nosotros tenemos. Ay, no me parece justo, es que no, lo es. Hay que cuidar a los menores de edad, o sea, a toda persona menor de 18 años. Tienen un cuidado especial. Y eso incluye también el tema de la prensa. Así salga la flipa a decir, ay, es que ya había la autorización. Salgan los de Silla Vacía, Carlos Cortés, toda esta gente. No es que ya había la autorización. No, esa autorización no es suficiente. Se equivocaron. A ellos les cuesta, a ellos les queda muy grande decir que se equivocaron. ¿Por qué? Porque pierden la poca credibilidad que tienen. Aún hoy hay gente que cree en las buenas labores de la FLIP. Resulta que la FLIP tiene una buena labor de cuidar a los periodistas amenazados. Y lo contaba en ese episodio de podcast que se titula El derecho absoluto de la prensa de la FLIP, ¿no? Ahí está. Ahí hablé de las cosas buenas que hace la FLIP, pero también de las cosas malas. Y resulta que las cosas malas, los excesos de ellos, las malas interpretaciones, como gremio que son, pues relucen más que las buenas labores, lamentablemente. Hoy la FLIP no es una organización que goce del respeto y la admiración de muchos. Hoy la FLIP es una organización amañada que le gusta hacer maromas para justificar los excesos de los periodistas. Como si los periodistas fueran ciudadanos de primera categoría y el resto de nosotros tuviéramos solo que mirarlos y demás. Vuelvo y digo, si les gusta eso, váyanse a España. En España hay una monarquía, vayan allá y retraten la monarquía. Y si no les parece España, pues entonces está el Reino Unido, váyanse al Reino Unido. Allá hay una monarquía y la establecen, la adoran, le rinden culto si quieren. Pero aquí en Colombia no. Aquí en Colombia, afortunadamente, todos somos iguales ante la ley, todas las personas somos iguales, pero hay que proteger a los menores de edad. Y en este caso, pues los menores de edad, los derechos de ellos prevalecen incluso sobre el sagrado derecho de la prensa que viene a aducir la FLIP o que viene a aducir los de la Silla Vacía y compañía. Así que nada, no me demoro más. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este miércoles. Próximamente nuevo episodio podcast el viernes, o sea, pasado mañana. El viernes es 17 de marzo. Uy, se nos viene puente. Eso quiere decir que el día lunes no tendremos programa. Entonces el viernes 17 de marzo, un nuevo episodio podcast del Cuadrante Alfa. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Cualquier duda, comentario, opinión será siempre bien recibida en @cuadrantealfa en Twitter, en @jbp008 que es mi cuenta personal, o en el grupo en Telegram. Ahí estoy prácticamente 24/7 compartiendo información, memes, juegos, noticias y muchas cosas más. Ahí. Descansen, tengan un muy buen miércoles y cuídense de la lluvia.